Ya está grabando. Con los estados de agregación, ya nada más un recordatorio de cómo son las moléculas. Si ustedes alguna vez vieron, fíjense que cuando iba en cuarto año de primaria, mi maestro se llamaba Ricardo. Imagínense, no me acuerdo. Profe, otra vez lo escucho muy lejos. Cuando iba en la primaria, mi maestro de primaria nos hizo este diagrama en el pizarrón: sólido, líquido y gas. Y puso las moléculas, dijo que en un sólido las moléculas estaban todas juntas, casi ordenadas, mientras que en un líquido están más desordenadas y más dispersas, mientras que en un gas están bastante dispersas, una con respecto a otra. Entonces, eso permite que en un sólido, pues, la distancia que entre la distancia que separa una molécula de otra, estas son los poros. Entonces, recuerden que una de las propiedades de la materia es la porosidad. ¿Qué es la porosidad? ¿Qué es la porosidad, chicos? ¿El espacio entre moléculas? ¿Eh? ¿El espacio entre las moléculas? Pues sí, entonces podemos decir que las moléculas no se encuentran juntas unas con otras, sino que hay espacios vacíos entre ellas, llamados poros. Estos poros permiten la compresión de las sustancias. Y entonces, como ven en el diagrama, un líquido se puede comprimir más que un sólido, y un gas se puede comprimir todavía muchísimo más. Son compresibles. No es cierto, que mi abuela la tenía en carga mínima. Shh, apaga el micrófono. Apaga el micrófono, señora. Karina. Entonces, prácticamente para fines educativos, la mayor parte de las sustancias que vamos a trabajar como compresibles son los gases. Y bueno, ¿dudas, comentarios de esto? ¿No? Bueno, entonces, retomando, los sólidos, sus moléculas están ordenadas preferentemente y tienen espacios reducidos entre ellas. Los líquidos se encuentran más desordenados, ya tienen más espacios, y los gases tienen mucho más espacios entre cada molécula y están muchísimo más desordenadas. Entonces, se puede decir prácticamente que aumenta de aquí para acá la entropía. ¿Qué es la entropía? ¿Qué es la entropía? El equilibrio de un sistema. Nada. Bueno, sí, pero no, más fácil. Digámoslo así, a mis sobrinos yo les he dicho muchas veces no hagas entropía, guarda silencio. ¿Desorden?
Ya bájate de la mesa. ¿Es desorden? Desorden. ¿Como un grado de desorden? La entropía es lo que se utiliza como medida del grado de desorden. Exactamente, entropía, desorden es lo mismo. Entonces, sí es válido que le griten a alguien de deja de hacer entropía. Y bueno, entonces vamos a empezar con algunas definiciones. Primero, ¿qué es la energía? ¿Qué es la energía? ¿Qué es la energía? ¡Qué bárbaro! Pues es la capacidad para hacer mover algo, ¿no? Es la capacidad para realizar algún tipo de trabajo. Y existen varios tipos de energía. Está, por ejemplo, la energía Mecánica. cinética, dentro de la cual ahí sí está la energía, pues, primero, cinética, entonces es energía de Movimiento. movimiento. Entonces, cualquier cosa que tenga movimiento es energía cinética. Decía la compañera mecánica. La mecánica precisamente se refiere a ¿qué? A objetos en movimiento. Hay una ciencia que es la que estudia en física los objetos en movimiento con masa despreciable. Los objetos en movimiento con masa despreciable, volumen despreciable, se llaman partículas. Entonces, ¿cómo se llama la ciencia que estudia el movimiento de partículas? ¿Cómo se llama la ciencia que estudia el movimiento? ¿Física nuclear? ¡Hombre! Cinética. Es la cinética. La cinética es la que estudia el movimiento de partículas en movimiento. O sea, se lanza una pelota al aire y eso, pero tú estás despreciando que la pelota tiene volumen y estás despreciando que la pelota tiene masa. Si dices, se deja caer un objeto desde cierta altura y llega al piso, estás despreciando tanto la forma del objeto como la masa del objeto. Eso es la cinemática. La cinemática estudia eso. Pero en cuanto ya le pones, cualquier otro tipo de dimensión extra, como la masa, el volumen, el coeficiente de fricción, entonces ya estás hablando de dinámica o de mecánica. Ajá. Dependiendo, bueno, hay lugares donde se tocan muchas materias, pero bueno, hasta aquí entonces en este punto podríamos estar hablando de mecánica, como dijo la compañera, o bien de dinámica. Ahora, entonces, también existe ¿qué? La energía potencial. Y esta es la energía de ¿Reposo? la que está en reposo, la que puede ser liberada. ¿Qué tipos de energía pueden ser liberadas? Díganme. Nuclear. Nuclear, ok, sí, un poco extremo, pero nuclear, no hay que hacer. ¿Electromagnética? ¿Calor? Calor. Química potencial eléctrico, potencial térmico. Es que con calor como que no, esta es un poquito más correcta. Potencial térmico, potencial eléctrico, de hecho también hay otra que es potencial químico, ¿Magnético? electromagnético, también había mencionado también otro compañero, el electromagnético, esta la compañera magnético. Bueno, sí, entonces, en el magnético más bien sería más bien más bien potencial eléctrico, pues sí, carga electromagnética. A ver, biomédicos, un ejemplo de algo que sea potencial eléctrico tal cual, un aparato que me almacene porque es de reposo, potencial eléctrico, nada más. ¿El desfibrilador? ¿Qué?
El desfibrilador. Pero ¿qué instrumento del desfibrilador guarda la Las carga? paletas. No, las paletas no guardan la No, carga. los capacitores, ¿no? Ajá, el capacitor. El capacitor es el que guarda la carga eléctrica. El capacitor, que por cierto son como de 200 joules para eso, ¿no? O de más. Pero bueno. Ahora, carga electromagnética. ¿Qué dispositivo se encarga de un almacenaje de manera temporal, muy temporal, de carga electromagnética? Las bobinas. Los inductores. Tal cual, sí, o sea, las bobinas son inductores, nada más que tienen, bueno, pero entonces la inductancia, cualquier variación de la corriente puede ser almacenada de manera temporal. Obviamente, para que sea más eficiente, lo puedes combinar con un capacitor. Energía química, un ejemplo de energía química así completamente, Las pilas. las pilas eléctricas. Y si hablo de potencial químico, potencial químico. Ya cuando estoy hablando de potencial químico, puedo trabajar muchas sustancias. Puede ser el pH, puede ser el potencial óxido reductivo, o bien puede ser algún otro gradiente de iones. Por ejemplo, las neuronas son potencial químico. ¿Qué tipo de potencial manejan las neuronas? ¿Gradiente de qué? ¿Qué iones? Sodio y potasio. Potasio principalmente. También hay de calcio, también manejan cloro, pero principalmente sodio y potasio, sí. Entonces, todas estas son energías de reposo y son capaces de realizar trabajo, todas y cada una de ellas. También la nuclear, pero no vamos a trabajar con ella ahorita. Bueno, ni ahorita ni en el curso, no vaya a ser la de malas. Pero vamos a borrar esto. ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bien. Va bien. Entonces, ¿qué sigue? Pues ya nada más el trabajo con los gases. Entonces, ¿cómo se define el trabajo? La definición de trabajo, en inglés, work. El trabajo es igual a ¿qué? La energía que se aplica sobre una masa. Fórmula. ¿Qué pasa? Fuerza por distancia. Bueno, en realidad es la integral, ¿no? Es la integral de la fuerza por la distancia. O lo pueden poner así, es la fuerza por un desplazamiento. Entonces, la energía es una forma de trabajo. Entonces, si nos vamos a la energía cinética, ¿cómo calculamos la energía cinética? La energía cinética, fórmula de la energía cinética. ¿Por distancia? Así, compañeros. Energía potencial. ¿Cómo se calcula la energía potencial? Tiene que ver con la altura, ¿no? Ajá, sí, ¿cómo? ¿Cómo va? Entonces sería, es igual, que pues, se parece a la cinética, pero es un medio ¿Masa de por gravedad por altura? Sí. Ajá. Masa por gravedad por altura. Todas estas cosas son intercambiables. Cuando estás hablando específicamente del peso, entonces la fuerza es el peso. Y el peso va con W minúscula. Lo voy a poner así, la W minúscula, para distinguirla de la W mayúscula. Y el peso entonces es la masa por la gravedad. Entonces, cuando tu trabajo lo haces contra la gravedad, entonces el trabajo es igual a la fuerza, en este caso la fuerza es el peso, por la distancia que estás desplazándose. Si es contra la gravedad, queda así. Si estás, pero esto nada más, si estás, digamos, desplazando un objeto de cierta altura hasta otra altura, cuando tienes una diferencia de alturas. Si en dado caso que no estás subiendo, pero ahora a través de una rampa, si lo estás subiendo a través de una rampa y no conoces la diferencia de alturas, pero sí conoces el desplazamiento que está realizando, entonces el trabajo es igual al peso,
es igual al peso, W es igual al peso por el desplazamiento por seno. No siempre es coseno. Coseno del ángulo. Y entonces ya desglosado todo esto, entonces el trabajo es igual a la masa por la gravedad por el desplazamiento por coseno del ángulo. Y es como queda eso. Bueno, entrando en unidades. ¿Cuáles son las unidades de la energía, el trabajo, todo eso? En joules, ¿no? Y joules. La unidad del trabajo son los joules. ¿Cuál es la unidad equivalente del joule? Newton metro. Newton por metro. Y el Newton, sus unidades son Kilogramo metro sobre segundo. segundo cuadrado multiplicado por metro. Esto nos da kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces, si nosotros veíamos la fórmula de la energía cinética, que es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, entonces las unidades, el metro no tiene unidades, la masa tiene unidades de kilogramo, la velocidad es metro sobre segundo, pero vaya al cuadrado, entonces queda kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y esto es exactamente lo mismo que los joules. Entonces es el desglose de las unidades. ¿Dudas hasta ahí con estas unidades? ¿No? No. Va bien. Siguientes unidades. Otra forma de describir el trabajo es como la presión por la diferencial de volumen. Bueno, en realidad es igual una integral. Es igual a una integral. Entonces, pero lo puedes poner así, es la presión por la derivada del volumen. Delta. Ahora, entonces, la presión en qué unidades se va. ¿En qué unidades se mide la presión? ¿Atmósferas o pascales? Vamos a medir Milímetros de mercurio. ¿Cuál es la unidad del pascal? La unidad del pascal. No me acuerdo. Ahí vamos. Newton por metro cuadrado. Las unidades del Newton quedamos que era kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y el metro cuadrado está dividiendo. Entonces, aquí es 1 sobre metro cuadrado. Entonces, con se anulan. Entonces, la unidad del Pascual Boyne, del Pascal, es ¿cuánto? Kilogramo sobre segundo cuadrado por metro. Bueno, se acostumbra primero poner el metro, pero esa es la unidad del Pascal. Entonces, de aquí deben de salir las unidades igual, estas mismas unidades de Joule. Entonces, si yo calculo el trabajo así como la presión por la derivada del volumen, entonces la presión por el delta B, la presión está dada en kilogramos sobre metro por segundo cuadrado, y la derivada del volumen, el volumen se mide en metros cúbicos. Entonces, este metro con el cubo se anula y este va a quedar al cuadrado, y entonces ya queda kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, y vemos que son las mismas unidades de los joules. Entonces, esta es otra forma para calcular el trabajo, pero esto es principalmente a través de gases que sufren una compresión o una dilatación. Vamos a ver que en realidad cuando el trabajo lo hace el sistema, este trabajo en realidad es negativo. Ahorita vemos esa definición, pero bueno, ahorita nada más vemos las unidades. Me interesa nada más ahorita las unidades, que queden claro.
Entonces, ya vieron por qué pueden salir las unidades también a través de esta forma. Ajá. Entonces, para que sea equivalente su trabajo, para que sea equivalente la presión y el volumen a trabajo efectivo, tienen que transformar las atmósferas a pascales. No me vayan a meter nunca atmósferas directamente, a menos que metan una constante de conversión. La constante de conversión de atmósferas a pascales para poder trabajar atmósferas como presión, ¿qué constante es? ¿Cómo se llama esa constante? ¿Cómo se llama la constante? ¿No se acuerdan? No, Es la no. R de los gases. No, No me acordaba. No se apuren. Esta la vemos. ¿Es R? R con R cigarro, R con R barril. Esa R. La R de cruz. Ah, sí. El diagrama de la energía. Entonces, hagan de cuenta que tienen una caja negra. O sea, no saben qué hay ahí dentro. Si esta caja, vamos a decir que es un sistema. Es un sistema. Ese sistema puede hacer trabajo o puede recibir trabajo. Entonces, por ejemplo, vamos a decir del trabajo. Si nosotros metemos trabajo al sistema, el trabajo que entre a este sistema, nosotros lo vamos a considerar con signo negativo. Vamos a decir que nuestro sistema es un carro. ¿Qué es el equivalente a meter trabajo en un carro? Es el equivalente a tener que empujar el carro, el automóvil, para que empiece a andar. Entonces, si tú tienes que empujar tu automóvil para que ande, ¿eso es positivo o es negativo? Debe ser negativo, ¿no? Porque el carro te debe llevar a ti, no tú al carro. ¿Están de acuerdo? Y entonces, si el sistema es el que hace trabajo, ese trabajo que sale del sistema se considera positivo, porque entonces es el equivalente a que el automóvil te está llevando a ti. ¿Sí? Ahora, si entra calor al sistema, este calor que entra se considera positivo. Y el calor que sale se considera negativo. ¿Por qué? Ahora vamos a decir que nuestro sistema es un motor, ¿En qué condiciones un motor irradia calor? ¿En qué condiciones irradia mucho calor? Pues cuando está muy caliente, ¿no? Y eso es muy bueno o muy malo, que esté caliente el motor, que esté muy caliente. Malo. ¿Eh? Malo. Malo. Termodinámicamente significa que el motor se está sobrecalentando y en vez de generar trabajo está generando calor. La energía la está desperdiciando formando calor, lo cual es bastante malo. Pero, ¿qué pasaría si tu motor funciona bien, está funcionando bien tu motor, y está entrando calor a tu motor desde afuera? Significa que entonces, si está entrando calor al motor, significa que tu motor tiene que estar más frío que el exterior, ¿sí o no? Para que entre calor. Entonces, si tú logras hacer que un motor funcione en condiciones de baja temperatura y esté funcionando muy bien, de tal manera que el medio ambiente le está dando calor al motor, eso es bueno, porque significa que entonces este motor puede transformar el calor del ambiente en trabajo. Ajá. Lo cual está muy lejos de ser real y factible, bla, 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 pero en teoría así como funcionaría, se escucha muy bonito, ¿no? De que tengas un sistema que puede transformar el calor del ambiente en trabajo. Normalmente esta fuente de calor no es un ambiente, sino que es una fuente extra, pero en teoría es eso. Entonces, yo lo que quiero que nada más que quede claro ahorita de momento es que el trabajo que entra a tu sistema es negativo, el calor que entra es positivo, el trabajo que sale es positivo y el calor que sale es negativo. ¿Sí? Ok, entonces vámonos con equilibrios.
Habíamos visto hace rato que si yo tengo el diagrama de presión contra temperatura, puedo tener los tres estados de la materia: sólido, líquido y gas, de esta manera. Y toda esta línea que tengo aquí, por ejemplo, si estoy hablando de agua, toda esta línea corresponde al punto de ebullición. Pero venga, eso no es un punto, eso es una línea. Hasta parece nuevo en matemáticas. Para que pueda decir que es un punto de ebullición, tengo que fijar una coordenada. Entonces, al fijar una coordenada de presión, automáticamente corresponde una coordenada de temperatura. Y esto sí es un punto. Pero entonces, toda esta línea, precisamente para no llamarle punto de ebullición, a esto se le llama línea de equilibrio, líquido vapor. Entonces, cualquier combinación de puntos que tú encuentres aquí, estás prácticamente en el equilibrio entre líquido y vapor. Eso significa que cualquier sustancia puede estar en estado líquido o en estado gaseoso, pero ya no depende, si está en estado líquido o en estado gaseoso, no depende de la temperatura ni de la presión. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Si estás en este punto, el encontrar una sustancia, ya sea como líquido o como gas, no depende ni de este ni de este. Si estás nada más en esta parte. Entonces, si no depende de la presión o de la temperatura, ¿de qué depende? ¿De qué depende? Ya aparezco la canción, ¿verdad? Depende. ¿De qué depende? ¿Qué pasó? ¿La cantidad? ¿Cantidad de qué? De moléculas, de calor. De calor. Entonces, ¿quiere decir, profe, que el calor y la temperatura no son lo mismo? No. Ya saben ustedes que no es lo mismo. A ver, ¿qué diferencia hay entre calor y temperatura? ¿Qué diferencia hay entre calor y temperatura? Pues la temperatura abarca también el frío, ¿no? ¿Cómo? No necesariamente tiene que ser calor. El calor es energía, ¿no? Y la temperatura es una medida. El calor sí directamente, las unidades del calor directamente son directamente unidades de energía, son unidades de energía y por lo tanto sus unidades lo puedes medir directamente en joules. Bueno, las unidades no se hacen plural. Lo puedo pronunciar plural, pero no se escribe plural. Acuérdense de eso, se ve mal. Entonces, la cantidad de calor es directamente la cantidad de energía. Y entonces, como lo habíamos visto, siempre en el joule está la masa. Entonces, se puede decir que prácticamente esta es la medida de la masa y esta sería la medida de la temperatura. ¿Esto de dónde salía? ¿Esta de dónde salía? Pues era una velocidad al cuadrado. Entonces, la temperatura es la medida de la velocidad promedio de las moléculas. Está muy naca esta definición y todo eso, y más adelante vamos a ver por qué es falsa. Pero ahorita lo que quiero hacer es aterrizar los conceptos más que precisos matemáticos. Prefiero que sean más aterrizables que tengan precisión. Entonces, vamos a dejar nada más en claro el concepto. El calor se mide principalmente en joules y es la medida directamente ya de la temperatura por la masa. Pero la temperatura en realidad, ¿qué es? Es la medida de la velocidad cinética de las moléculas. Entonces, si yo pudiera ver la temperatura de dos gases, entonces
al ver el desplazamiento de las moléculas en un gas y en otro, yo estaría viendo que se desplazan muy poco. Mejor otro color las flechitas. Yo estaría viendo que se desplazan muy poco las moléculas. Se desplazan muy poco. Pero si yo viera que hay un desplazamiento muy grande, si hay un desplazamiento muy grande, si yo veo este tipo de desplazamientos, entonces yo estoy diciendo que yo puedo saber prácticamente que este gas está más caliente que este otro, porque aquí las moléculas se están desplazando mucho más rápido. La energía cinética que tiene cada molécula es más grande. Entonces, vamos a poner esto como definición. La temperatura es la media o la medida de la energía cinética de las moléculas. Es el promedio de la energía cinética de las moléculas, mientras que el calor no. El calor ya me mide la cantidad de masa y todo eso. Eso significa que entonces, para la temperatura, ¿importa la masa? ¿Para medir la temperatura importa la masa? Sí, no, profe. No, no importa la masa. Al decir que no importa la masa ni la distribución de la masa, por cierto, significa que no te importa la densidad. Entonces, para medir la temperatura no te interesa la densidad de la sustancia. Puede ser un gas a muy baja presión y por lo tanto muy poco denso y tener la misma temperatura que un líquido o un sólido muy denso a la misma temperatura. O sea, pueden estar a la misma temperatura siendo de densidades completamente distintas. No te interesa cuántas moléculas hay, te interesa la velocidad promedio de cada molécula. Pero ya la cantidad de moléculas, ya ahora sí se llama calor. Vamos a ponerlo entonces un poquito más aterrizable. Algo que va muy, muy, muy rápido, podríamos decir que tiene una muy alta temperatura. Pero si ese algo es muy ligero, haz de cuenta que te pega una pluma. A lo mejor te va cayendo una pluma, va muy rápido y vas a decir, ay, ¿qué pasó? Esa pluma tiene muy poca masa, pero iba muy rápido. Yo podría decir que era una molécula de gas muy caliente, pero vaya, nada más era una molécula poco densa, un gas muy disperso, etc. Ejemplo de esto podrían ser, por ejemplo, las auroras boreales. Son gas que está tan caliente que está en estado iónico, está formando plasma en los estratos superiores de la atmósfera, pero ese mismo gas, si nosotros lo obligamos a que descienda en la atmósfera, la presión obliga a que se junten más las moléculas, y aunque conserva la misma energía cinética, la cantidad de masa por unidad de volumen disminuye. Y eso hace que esa misma temperatura alta, esa temperatura alta que se tiene a altitudes cercanas al espacio, a bajas altitudes, sea prácticamente nada. Entonces, es la misma energía que tiene aquí un gas, aquí en la atmósfera normal, no sé, a 20 grados centígrados, si lo llevamos a condiciones de la estratosfera a esa presión tan baja, podría estar a 1000 grados centígrados y formar plasma. O sea, vamos, entonces, si una pluma te pega con una alta velocidad y no te hace daño, pero entonces el calor sería el equivalente a que te pegue ahora sí un balón de fútbol soccer en la cara a la misma velocidad. O sea, ahí es el efecto del calor. La pluma sería la temperatura. O sea, el calor es la energía cinética ya neta, así absoluta, mientras que la temperatura es un valor relativo, pero un promedio de todas las moléculas. No sé si queda un poquito más claro. No. Bueno, de todos modos vamos a verlo con unidades, para que vean que sí es muy distinto uno de otro. Profe, creo que ya casi se va a acabar la reunión, quedan como 2 minutos. Ah, sí, ya queda poco tiempo. Entonces, ¿Prendemos las cámaras para tomar la foto de una vez? no, ¿O va a haber otra? sí, la otra. Otros 20 Va. minutos.
Entonces regresamos a las 12 y ahorita prendemos las cámaras. Sale. Y entonces nomás pongo la fórmula del calor. Ah, y nada más, chicos, mandé un link en los mensajes, chéquenlo, es el grupo definitivo en donde ya está con el profe, porque gestión nos pide crear un grupo con los chicos que ya van a estar definitivos. Entonces, los que ya están confirmados de que sí van a tomar la clase, métanse ahí en el link, y si de plano por algún motivo ya no lo van a poder tomar, porfa, sálganse de este nuevo, ¿sale? O sea, si se meten y de plano en un punto ya no pueden, sálganse. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Qué pacho? Yo soy de remedial, o sea, pero yo sí puedo entrar a sus clases. ¿O Ajá. no? De que ¿O puedes, no? puedes, pero no sé. Necesitas tener un trámite con tutorías. El Ya lo trámite con... hice, Ya, si ya pero lo aún no nos hiciste, contesta nada. Entonces supongo que si sí se abre nos van a meter a este grupo. sí. Pero yo sí puse mi nombre en la lista desde el principio. Ok, sí, no hay problema. Tú métete como si estuvieras normal, ¿sale? Sí, no sé que si ya lo arreglaste con tutorías, aquí ya no hay problema. O por lo menos no de mi parte. Está bien, profe, gracias. Ok, nada más, ya se va a cortar esto. Bueno, entonces los veo a las 12. Dale, profe, gracias. Sale. Sí, profe, gracias. Les copio el link en la siguiente llamada por si no pudieron. Sale. Ujú.